Acá lo que les voy a decir es lo que he escuchado y lo libro, cero práctica profesional. Cero experiencia. ¿Venimos bien? ¿Estamos? ¿Sí? Estas dos clases son cortitas, creo que media hora, aprox, la terminamos. Entonces, la arqueografía con hidrogenina, este es el. ¿Querés dejarlo acá para verlo? Es el mismo concepto que la arqueografía con proteína. Generalmente, las mismas máquinas, a veces no, pero ahora, hoy en día, si uno tiene una máquina para hacer RFG, realmente en la misma se puede hacer con el hidrogenina. Decís, che, pero ¿por qué? Si no tengo la RFG, pero tengo la arqueografía con proteína, ¿por qué otra molécula más? Debe ser que la proteína es muy buena, pero hay cosas que no me deja ver. ¿Qué no me deja ver? Principalmente la coroides. Sí puedo ver la coroides, pero no tan bien. ¿Por qué? Porque tenemos barreras como el epitelio pigmentario que me bloquea la fluorescencia de la coroides. Cuando uno tiene sangre, como vimos, cuando uno tiene exudación, cuando uno tiene edema, la fluorescencia también disminuye. Entonces, el verde hidrocianina es una molécula que es mucho mejor para ver esas capas, para ver la coroides y para ver imágenes atravesando sangre, atravesando lípidos, etc. Bueno, esto sí. Vamos a ver las diferencias entre la arqueografía con verde hidrocianina y la arqueografía con fluoresceína, comprender un arqueograma normal y mencionar las utilidades de verde hidrocianina y ejemplos de convergencia. Entonces, dijimos, molécula es una molécula fluorescente, tiene un alto peso molecular y a diferencia de la fluorescente, es de acá el 98% bioproteínas, el otro era el 80% estaba unido en proteínas, el 20% circulaba libre, acá solamente el 2% circula libre. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener muy poquita o casi nada verde hidrocianina que se me filtra por las poliocapilares. Esa es una gran diferencia. Entonces, esto es lo que les dije, las propiedades fluorescentes permiten atravesar el pigmento macular, permite atravesar la melanina, sangre y exudados, habilidades que estaban por arriba. Entonces, esto hace que sea ideal para el estudio de la proteína. Entonces, la misma diapositiva que recién, no lo voy a explicar la propiedad de la fluorescencia, pero sí lo que es distinto es que al verde hidrocianina lo tenemos acá, cercano está por fuera del espectro de luz visible nuestro, ya es el infrarrojo. Se estimula a 750 nanómetros y libera una longitud de onda mucho mayor de 850. ¿Sí? Eso nosotros no podemos. Entonces, como dijimos recién, es un estudio igual que la arqueografía con fluoresceína, un estudio dinámico. Nos va a brindar información del flujo coroideo, sobre todo. También retinal, pero lo hago para ver la coroides, no lo hago para ver la retina. ¿Sí? Así como nosotros en el RFG teníamos tiempos coroideo, arterial, arteriovenoso y venoso, acá vamos a tener tiempo temprano, tiempo mediano, tiempo tardío. Tiempo temprano se relaciona con el inicio del drenado arterial. ¿Por qué lo comparo tanto con el RFG? Cuando uno le pasa verde hidrocianina a un paciente, también pasa por la circulación retinal. Pero también vamos a ver vasos retinales. ¿Sí? Entonces, cuando se llevan las arterias, tiempo temprano, cuando estamos en un tiempo arteriovenoso, tiempo mediano, y ya el periodo de recirculación, tiempo tardío. Entonces, ¿cuál es la primera capa de la coroides que se llena? La de grandes vasos, capa de Haller. ¿Sí? Fíjense el tamaño que tienen los vasos coroides. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver? Comparando una RFG y cómo se tiñen los vasos arteriales. Fíjense, RFG, verde hidrocianina. ¿Sí? ¿Cómo me ayuda a estudiar el ángulo vascular? Este ya es una fase temprana, llenándose la capa de sangre, son de medianos vasos. ¿Sí? Fíjense, estos grandes vasos,
Esta es la de los vasos medianos. Y después, por último, cómo se drenan las corrientes capitales. Que es muy difícil distinguir entre un vaso mediano y un vaso grande. Principalmente la vamos a distinguir bien en estos casos, si tenemos atrofia del epitelio pigmentario, una neuropatía seca. Vemos cómo vemos los grandes vasos, los medianos vasos y los vasos más chiquitos. ¿Sí? Pero con esta imagen uno ya se graba cómo se ve una angiografía con pared de ilusionista. Es totalmente distinto. Vemos otra cosa. Este, por ejemplo, es un caso peligro, por supuesto, de una paciente que tuvo una obstrucción de la arteria ciliar posterior, y son las que dan las arterias que van a impedir la coroides. Se le tapó, luego se lo obstruyó la mediana, entonces tenemos toda esta parte del angiograma, se diría acianótico, hipoacianescencia. Y en tiempos tardíos, sí, igual con el. Esto es como vemos normalmente una fase tardía. Las venas recolectoras del flujo sanguíneo de la coroides son realmente, que hay 4, puede cambiar, pero normalmente hay 4 venas vorticosas, ¿sí? Que se encuentran en el ecuador y a uno nos ayuda cuando hacemos el fondo de ojo para diferenciar. Fíjense sobre todo cómo se ven los vasos retinales también, que los vemos. Marca vascular, fobia. Bien. Micrografía patológica. Acá vamos a ir un poquito más. Ahora esta es. ¿Para qué se hizo esto? Para ver la coroides. ¿Qué tenemos en la coroides? Patología más frecuente, la membrana vascular. Entonces, agarran los libros que van a ver cómo es la descripción de membranas no vasculares, que son difíciles de ver por la reflexión. ¿Qué otra patología muy importante que nos sirve ver? La neuropatía serosa. Y bueno, esta patología que incluye la coroides. Ejemplos, solamente ejemplos. Esto ya es cómo se clasifican las membranas. Tipo 1 por debajo del EPR, tipo 2 por arriba del EPR. Hasta ahí me quedo. ¿Sí? Tipo 1 por arriba y por abajo del EPR es la que es oculta, en teoría, para la RFG. ¿Por qué? Porque está por debajo del EPR. Y sabemos que el EPR bloquea parte de la fluorescencia. Entonces es difícil verla en la RFG. En cambio, la membrana tipo 2, no sé cómo se llama, tipo 1, todo el mundo, pero la tipo 2, que es la subretinal, que es la clásica, la está por arriba de la EPR. Y acá sí yo voy a ver toda la vascularización, toda esa fuga en tiempo temprano y en tiempo tardío, como vimos en la R. ¿Medimos bien? Empiezo a ver cara. Me dicen y vuelvo, pero no tengo que ver. Bueno, y la 3, que la dejamos. Fíjense, diferencia de cómo se ve una membrana tipo 1, epitelio pigmentario, algún moteado de hiperfluorescente en la RFG, y fíjense cómo en la verde hidrocianina puedo ver los capilares de la membrana, ¿sí? Y todo esto es un efecto del desprendimiento del epitelio pigmentario que queda. Acá yo puedo ver el vaso de la membrana. Acá veo el vaso retinal, veo una hiperfluorescencia, la puedo ver. ¿Sí? Es que un tipo 1 no la vas a diagnosticar nunca con una RFG normal. Muy bien, nunca en los angiógrafos bien en los campos que hacían de esto. Oficialmente sí, nosotros nos vamos a contar un poco. Nosotros ya tenemos los CT o los CTA y la voy a buscar arriba, la vamos a ver. Pero bueno, es que imagínense, la angiografía salió en 1960, nosotros en 1957. Hasta el 2010 fue el 2006 fue el Stratus. Esa es la cantidad de años que la paciente tenía una angiografía como ahora, no existía. Bien, flechita para que nos ayude. Este es otro ejemplo. Membrana tipo 1, sub-EPR. Tiempo arterio venoso, sectores de hiperfluorescencia, alguna hiperfluorescencia por bloqueo, tengo que ver la RG, por supuesto. Haciendo la vena hidrocianina puedo ver el vaso nutricio. También con un entendimiento del epitelio pigmentario muy grande que suelen tener los membranas. Acá, la flechita no se ve. Está acá. Bueno, después. Bien, ya vamos terminando. Tipo 2.
RFG, RG. Fíjense cómo nos dibuja todo el ovillo muscular. Esta es la que está por arriba del RG. Bien. Esta es una patología, no es demasiado, pero una vasculopatía polipoidea, como lo dice el nombre, pólipos, entonces tiene como dilataciones aneurismáticas bastante importantes que se ven como si fueran pólipos, esos vasos. ¿Sí? Entonces, la beta-hidroxilina ayudaba muchísimo a los pacientes que no sabían qué tenían, pacientes que iban para un beta-hidroxilina. ¿Qué otras cosas más tiene características? Una paquicoroides, unos paquivasos y una hiperpermeabilidad del mismo y una membrana tipo 1 que es por debajo del dedo. Muchas veces debutan así, con hemorragias en el polo. Fíjense, uno le hace un RFG a esto y tenemos una hipoferesia por bloqueo. Pero fíjense cómo la indocianina me permite ver los vasos coroides, ¿no? Y un poco más, también me bloquea, por supuesto, pero tiene una penetrancia mucho mayor que la otra. Y fíjense cómo acá empieza a tener, o se empiezan a ver todos estos pólipos vasodilatados. Esto ya es súper específico. En la central serosa vemos toda la trama, es una patología que también cursa con paquicoroides y paquivasos. Entonces vamos a ver todos los paquivasos que tienen. Vamos a ver múltiples puntos de fuga, que estos muchas veces están ocultos por el criterio pigmentario, y en tiempos tardíos algo de filtración. Bien. En el caso del melanoma, también en la RFG nosotros tenemos hacer un melanoma, pero que podemos hacer el melanoma en la RFG. Y con el beta-hidroxilina lo que encontramos, podemos ver la circulación nutricia del virus, los vasos intrínsecos coroides que nutren al virus. La vena. Indicaciones de beta-hidroxilina, cortita, la clase. Entonces, para estudiar la patología coroidea, como la central serosa, la neovacuación coroidea, la vasculopatía polipoidea, los tumores coroides, fenómenos de coroiditis, y cuando la angiografía fosforescena es limitada. Hoy en día, en Argentina, lamentablemente, había una persona que se dedicaba a hacer esto hace varios años, hace 5 años que no hace una hidroxilina local en el país. Entonces, no se conocía el programa. Entonces, sabemos que es un método complementario, permite una mejor visualización de la simulación coroidea, gracias a su mayor longitud de onda y a su baja fluorescencia en comparación con la fluorescencia. Y la última. Toca en el costadito. No está en el costado. Menos costado. Ahí un poquito más bajo. La última, ya te vas a hacer. Bien. Esta es la última. Nos vamos a ver. No, ya terminamos. 15 minutos y 4 minutos. Entonces, la introcentré, esto es una de las redes. Ponele que en 2014 se sale. ¿Para qué sale? Ya teníamos el sistema macular, teníamos la geografía con fluoresceína, teníamos la geografía con beta-hidroxilina, y esto va en busca de ir a identificar la vasculatura coroidea, sobre todo, que es lo que no podemos ver nosotros con el CT, y sobre todo a que no sea un estudio tan invasivo para el paciente. ¿Sí? Entonces, que con un estudio, una foto, ya directamente puede ver la vasculatura sin necesidad de encontrar. Entonces, tiene ventajas y tiene desventajas. Pero hoy en día, si ustedes le dicen que tenés que hacer un estudio, tienen que meter un contrato, ya te la baja, ya, no tenés mucha ganas de hacerlo. Entonces, ya vas encontrando cosas que te pueden estudiar igual, sin necesidad de cualquier contrato. Entonces, objetivo de la clase de angio-OCT es analizar el método de la adquisición de imágenes y la segmentación de los campos de imagen, reconocer una OCT normal, una OCT A normal hematológico y mencionar las indicaciones de la misma.
Entonces, el angiocentrismo, ¿qué es? Es una expresión funcional de los sistemas, que se daría en un software que tiene la capacidad de poder, mediante múltiples cortes, desarrollar en forma 3D la vasculatura de la retina y de la cornea. Pero es imagen tomográfica que me hace muchísimo más corte que una retina normal y me va reconstruyendo porque lo que capta es el movimiento de los eritrocitos. Entonces, con un montón de cortes en muy poquito tiempo, sigue a los eritrocitos, los capta y me dibuja el trazado de los vasos. ¿Sí? Bien, estos scans fueron variando. Antes, fíjense que no es tan fácil hacer esto, pero generalmente me dan un campo de 6x6, muy chiquito. Después, algunos evolucionaron a 12x12, hasta ahora este equipo nuevo que estaba mostrando me está dando los campos más amplios. ¿Sí? Y solamente me va a agarrar estructuras en movimiento. Estructura estática no la lee, porque el principio es detectar lo que se mueve e ir generando el patrón vascular. ¿Sí? Entonces, un vaso avascular no lo va a leer porque no tenemos el por ahí. Para reemplazar un poco, ya vimos algo del FG, pero es importante tenerlo en cuenta. En la retina tenemos, como dijimos, mi retina vascular y mi retina avascular. ¿Sí? Mi retina vascular en la RFG lo habíamos hecho más fácil, hemos hecho dos plexos. Plexo superficial, capa de fibras, y un plexo profundo en el nivel interno. Con estudios, el OCTA nos mostró que también hay un plexo intermedio. ¿Sí? Como para hacer un poquito más complejo el asunto, pero lo podemos ver también. Yo lo que quiero que nos llevemos es ver el plexo superficial y plexo profundo. Y además de eso, ver la columna capilares y la corona. Eso también analiza. El superficial y el profundo es dentro del vascular, ¿no? Totalmente. Todo es, así esto es retina, tenemos mi capa vascular y mi capa avascular de la retina. Dentro de mi capa vascular, un plexo superficial y un plexo profundo. El plexo superficial está compuesto por el superficial y el intermedio. Ahora vamos a ver también cómo nos muestran los equipos y nos va a quedar más claro. Entonces, el equipo lo que hace es, esta es una imagen también de Heidelberg, donde nos muestra esquemáticamente los vasos, donde tenemos arterias, donde tenemos venas y donde se queda. ¿Sí? Y esto es lo que mide, cómo está el software. Es decir, ¿qué puedo ver? Mi plexo vascular superficial, que son las siglas en inglés, Superficial Vascular Complex, mi plexo vascular profundo, mi complejo avascular, la columna capilares y la columna. ¿Sí? Esto es el software. Si yo toco un botón, me muestra el superficial. Toco otro botón, me muestra el profundo. Toco otro botón, veo la parte vascular. Che, ¿pero por qué entras en la vascular? Y pues, tenía una membrana vascular, ¿dónde me crece? Por arriba de la ver. ¿Dónde la voy a ver? Acá. Me puede ver la coroides y me ve me puede ver la columna capilares y me puede ver. Entonces, así más o menos son las imágenes que nos da el estudio. Capta el movimiento de los eritrocitos de las capas vasculares, que nos muestra como esas lucecitas amarillas, rojas, dependiendo del tipo. Me lo segmenta, ¿sí? Me divide cada capa y me empieza a dar tridimensionalmente los plexos. Un plexo superficial, que va a estar segmentado, capas superficiales. Un plexo intermedio, pero este plexo profundo, un plexo avascular, está negro, fisiológicamente, tenemos vaso, y el plexo de las columnas capilares. Después vamos a mostrar otras imágenes de otros estudios que nos dan todavía más. Entonces, esto es un plexo vascular angiográfico normal. Plexo superficial, donde vemos la zona vascular foveal, la zona de la fobia que no tiene vasculatura. ¿Sí? Fíjense las terminaciones de los capilares que se van formando como interconexiones, no terminan abruptamente, sino que hacen como un círculo de interconexión vascular. No me sale el nombre técnico ahora. Este es el plexo
profundo, el plexo vascular y la columna vertebral. ¿Qué ventajas tiene esto? Rápido, entre comillas. O ahora es rápido, los primeros eran súper lentos, súper lentos. No invasivo, eso es verdad, no le estoy poniendo ningún contraste, no tiene ninguna contraindicación. Con el RFG, un paciente con insuficiencia renal no se debe hacer, un paciente con insuficiencia hepática tampoco se debe hacer, una embarazada tampoco se debe hacer, un paciente alérgico, ni hablar. Este se lo puede hacer cualquiera, un OCT. Y sabemos que nos da esta información de la microcirculación de forma selectiva. Yo quiero ver la capa superficial de la muestra. Son cosas que, a los que nos gusta esto, es espectacular. Y puedo ver la morfología del vaso. Muchas veces en un RFG, cuando me filtras, no puedo ver la morfología del vaso. Puedo ver la morfología del vaso con la retinografía. No lo puedo ver teñido, por eso no lo puedo detectar. Desventajas. No puede detectar una fuga vascular. Es decir, ¿este es un neovaso? ¿Filtra este neovaso o no filtra? No lo sé. Lo puede inferir. ¿Cómo? Che, la 1CT tiene neovacular. Entonces está filtrando. ¿Sí? Pero son cosas distintas y se complementan. Desventajas. Áreas pequeñas de exploración. Hasta hace 2 años era así. Esa es una desventaja, porque te veía la máquina. Ahora, hace 1 año está revolucionando esto. Tenía muchísimo error de artefacto y puede tenerlo. ¿Por qué? Porque me puede segmentar mal. ¿Sí? Me pueden meter un plexo en un lugar donde no tiene que haber. Entonces había uno, antes de ver el estudio, tenía que ir y con líneas que te hace el equipo, trazarlas y ponerlas para que te lea lo que realmente te tiene que leer. Entonces, así tiene errores. Bueno, antes de la duración del estudio era alto y el paciente quieto era más difícil. Hoy en día es por ahí algún lugar que pueda tener un angiocete un poco más viejo, puede ser. Ahora los nuevos, nosotros no lo tenemos. Bien, y esto es lo que vemos. Esta es como la interfase del equipo. Nos divide plexo vascular superficial, plexo profundo y mi capa vascular. Fíjense este paciente con una membrana neovascular. ¿Y dónde la vamos a ver? Tipo 1, perdón, tipo 2, por arriba del EPR, la vemos en la parte avascular. Que acá tendría que estar negro. Esto decís, esto es la membrana. Esto es lo que uno infería mirando la RFG, che, me filtró, no me filtró. En la veda hidrocianina, no, mirá los vasos por acá, la delimito, digamos, la puedo medir. La inyecto con un antiangiogénico y puedo ver el cambio de tamaño. Que esa chica es increíble si uno lo piensa. Otro ejemplo, un paciente con una trombosis venosa, ¿sí? Con todas áreas de isquemia. ¿Sí? Acá no hay flujo, por ende, no hay eritrocitos dando vuelta, no hay flujo, no me lo marca el equipo. Otro ejemplo de una membrana vascular, elegí la mejor foto, ¿no? que es donde se ve. ¿No? Bien, ¿qué usos tenemos? Además de las degeneraciones maculares, además de la trombosis, retinopatías diabéticas. Antes, como el campo era muy chiquito, se utilizaba mucho para ver la isquemia macular. Entonces, fíjense la irregularidad que tenemos en el plexo radial o circunferencial que se tiene que ver. Hay vasos que se empiezan a amputar, empiezo a tener microgloburinas, áreas terciarias, son el aumento de la zona vascular foveal, interrupción de la arcada capilar perifoveal, áreas de perfusión y microgloburinas. Cosas que también vemos con el RFG. Preguntas de rápido. Bien, y lo que está entre nosotros, que yo puedo demostrar que este equipo, fíjense, si ve esto, no le puse ningún colorante. Este es un paciente que te lo pedí en junio, 25 de junio. Y está viendo todo el plexo como si le hubiera hecho una RFG en campo amplio, es decir, con 30 segundos de dilatación de equipo. Esto es de ciencia ficción. Acá lo que me está delimitando es el plexo superficial. Me lo dice el equipo. Acá
Paso La visión profundo. es el plexo profundo, el plexo vascular, y acá es donde tenía la patología de este paciente, no tiene tantos píxeles. Esto era el neovasus que tenía. Paciente con una central serosa, que ha hecho una membrana vascular. ¿Cómo se lo pudimos identificar? En la inclusión. Y acá también tenía afectación en la capa de cobre capital. Y también fíjense cómo se ve una capa de vasos coloides. Es como un verde indocianino. Pero bueno, lástima que el equipo no es tan barato, digamos, si no. Bien, esta es la página, estas imágenes no las tengo, estas imágenes son comerciales de ellos. Pacientes con antecedentes de trombosis venosa, vemos toda el área lesiada. Se lo hiciste sin ponerle ningún problema. Sabés que le tenés que hacer láser en toda esta área. Hacer un CT, fíjate si tiene edema y tratarlo. Paciente diabético, lo mismo. Tratarlo con láser. El paciente no tiene fobia, no tiene pasos. Ese es plexo vascular superficial. Bien, indicaciones. Donde terminamos. Degeneración vascular húmeda, seca. Lo va a servir para ver dos. La neuropatía diabética, confusiones musculares, la vasculopatia colipoide, que era esa famosa por la cual la endocianina interviene en el tono. La central serosa, con la que te hace vascular el mundo. Entonces, para terminar, OCTA es una herramienta revolucionaria, yo pienso que acá está un poco la revolución de la imagen, junto con el OCT de campo amplio. El ángel OCT de campo amplio son cosas que en los congresos se van viendo más. Lo que pasa es que ahora hay muy poquitas empresas que lo comercializan, y cuando hay poquitas empresas que lo comercializan, pues el precio es adelante. A no ser que tenga una espalda enorme para poder pagarlo. Nos brinda visión tridimensional y segmentada de los vasos. No, esto nos da mayor detalle y especificidad si puedo ver la membrana. No infiero que tiene una membrana porque me filtra en tiempos tardíos, o en tiempos que no acá la veo, la membrana, la mido, veo con el tratamiento. Con todo este equipo uno comprende mejor cómo es la patología. Todos aprendemos. Y el futuro de la imagenología ocular es no invasivo y dinámico. Eso. Lo contaste, pero bueno, la RFG hoy sigue vivo. Bueno, está. Son libres.